Amigos, el día de hoy me encuentro acá para un Life Liberty donde estaremos hablando con don Diego Arria. Vamos a esperar unos instantes de manera pues que se pueda conectar don Diego y efectivamente poder transmitirle la invitación y podamos conversar brevemente sobre tanto la situación de Venezuela como digamos el socialismo como el nuevo virus que está afectando, bueno, no tan buenos, pero sí el socialismo como tal, apellidándose, como lo ha establecido actualmente Hugo, el chavismo en Venezuela. Vamos a esperar unos instantes. Ya parece que está ahí, está esperando la solicitud don Diego. Hola don Diego, ¿cómo está? Hola, José Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Todo en orden por acá. ¿Qué Muy bien, tal usted? muy bien, yo tranquilo por aquí escribiendo. Cuénteme, ¿qué hay de nuevo? Sobre todo, ya que me ha comentado que ha estado escribiendo No, últimamente. tengo para ti pendiente que te tengo que escribir la introducción, pero eso lo daremos para otra semana. Sí, Ahorita sí, por supuesto que sí, don Diego. yo tengo, estoy demorado hace como 20 años en un libro que comencé sobre el manejo de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad. Luego vino ¿Comprendo? Srebrenica, vinieron los juicios de Milosevic, vinieron muchas cosas que me distrajeron y gracias a la pandemia he estado encerrado en mi casa, entonces aquí puedo dedicar unas 5 o 6 horas al día al tema, releo otra vez y tal por cual y ando en eso, creo que voy por buen camino. Bueno, don Diego, me gustaría nuevamente darle la invitación, bueno, agradecer su participación dentro de lo que viene siendo esta disertación conjunta para poder conversar sobre temas contingentes. Ya vendría siendo el tercer año en que podemos realizar una disertación conjunta, lo cual para mí es un grandísimo honor y se lo agradezco inmensamente. No, gracias. Eh, bueno, tengo muchas preguntas, también algunas de algunos compañeros para poder ir en el desarrollo, pero en primer lugar me gustaría que nos comentara al respecto y a propósito de todo lo que está sucediendo, algo que me he enterado recientemente y es referente al tema del último uso que se ha hecho de la fórmula ARRIA. ¿Nos podría decir, por favor, don Diego, el origen de esta fórmula y la última vez que ha sido utilizada? Bueno, como ves, tiene mi nombre, algo que me llena de mucha Sí. satisfacción. Pero yo siempre me he sentido bien con eso porque es una manera de dejar vinculada a la Venezuela democrática que yo representaba en las Naciones Unidas, está fijada a la única apertura que ha tenido el Consejo de Seguridad desde su creación hace 75 años y que ha permitido que estadistas, organizaciones civiles puedan interactuar con los miembros del Consejo de Seguridad. Es más fácil buscar en Google ARIA Fórmula, pero la semana pasada se celebró la formularia más grande en toda la historia, no de la fórmula, sino de la interacción Ujú. de cerca de 60 cancilleres con los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Virtualmente tuvieron una reunión que duró como 6 horas, auspiciada por el presidente del Consejo de Seguridad. Y la única manera que esto se pudiera hacer es bajo la fórmula mía, porque si no, el Consejo de Seguridad, cuando se reúne formalmente, solo pueden atenderlo los miembros del Consejo, que son 15. Y aquí también trajeron un profesor famoso, Timothy Ryder, que dio una exposición un poco haciendo memoria que ha ocurrido en estos 75 años, porque en el fondo era el aniversario número 75 del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí yo lo encontré muy productivo porque tú veías, por ejemplo, nada menos que el canciller de Alemania, y un poco explicando cómo Alemania, después de ese proceso tan negro que tuvo, se pudo reinsertar de una manera constructiva y extraordinaria al mundo. De hecho, es una de las potencias más importantes del mundo. Y por otro lado, tú veías al que era ruso hoy, que eran soviéticos,
un poco quejándose porque Ryder, este profesor de la Universidad de Yale, que habló al principio, que eso también fue posible gracias a que era una formularia, lo trajeron el embajador de Estonia, y Ryder decía que Rusia, en esa época la Unión Soviética, fue el que le abrió las puertas a la Segunda Guerra Mundial por el pacto famoso, que tal vez tú estudiaste, donde Alemania se Claro, alió con la Unión Soviética, o sea, sí, sí, sí. Hitler y el amigo Stalin. Y entonces el ruso trataba de decir que eso, lo cual históricamente es correcto. Pero también el ruso decía, bueno, pero nosotros fuimos los que más muertos pusimos para acabar con el régimen nazi, y también eso es verdad. Pero al final, el denominador común que yo veía en todas estas conversaciones era que mientras más uno conozca su historia y conozca las verdades, es tal vez más fácil entender las oportunidades que tenemos para evitar menos fricciones, menos conflictos, que no solamente es aplicado a nivel mundial, lo podemos ver en nuestro propio país de una manera muy particular. Sí, indudablemente. Y respecto a lo que usted está conversando, me gustaría tocar el tema de la diplomacia, don Diego. Me gustaría que usted comentara cómo podría calificar de alguna u otra forma cómo estamos nosotros actualmente siendo Venezuela vistos a nivel mundial con todo este tema, porque nosotros, es verdad, hay un virus que últimamente está arreciando, pero nosotros tenemos un virus que es peor, que es la narcodictadura socialista del siglo XXI. Entonces, este virus, ¿de qué manera a nosotros nos ha llevado a un descenso total respecto a lo que ha sido nuestra estructura diplomática? ¿Qué opinión le Pues, merecería? bueno, claro, es una pregunta compleja, pero eh, la respuesta a eso, la vacuna para la libertad es una vacuna costosísima, en la Sí, cual los pueblos tienen que decidir hasta qué punto están dispuestos a pagar, si la pagan completa, o prefieren no vivir en libertad, que le sucede a mucha gente, incluso en nuestro país. ¿Qué edad tienes tú? yo tengo 25, 24, 24. 24, 24, casi 25, casi latina, Sí, yo me casi. recuerdo que yo tengo dos hijas morochas que tienen 23, y que nunca vivieron en Venezuela, sino en sus primeros años. Pero los jóvenes Claro, que en general de tu edad han pasado 21 años bajo una tiranía. Entonces, en el fondo, tu generación, curiosamente, ha quedado influenciada por el pasado, pero que no lo vivieron. O sea, no pudieron valorizar personalmente lo que era vivir en libertad, vivir con derechos, vivir sin miedo. Y por eso hace que gente como yo tenga una pasión muy grande por rescatar la libertad, porque yo sí viví lo que es vivir en libertad y sé lo que eso vale. Fíjate, yo he oído muchos dirigentes políticos jóvenes que un poco reniegan del pasado, porque Chávez les dijo que la Venezuela era malo, existía claro. desde él. Lo demonizó desde el principio, sí. Llegó él y lo demás, cero. Y esa es una cosa que compraron mucha gente. ¿Cuál fue el resultado? Que entonces muchos de esa generación piensan, bueno, como esto del pasado no sirve para nada, entonces nosotros somos los que tenemos la llave para el futuro. Y resulta que no tiene ninguna llave para nada. Este, Mm, yo siempre digo que la juventud no es una credencial, es una oportunidad y una responsabilidad. Por eso asisto a programas como el tuyo, porque yo realmente creo en los jóvenes, porque no, y cuando me dicen, bueno, los jóvenes son el futuro de Venezuela, digo, mira, depende cómo sean esos jóvenes, qué valores tengan. Yo veo con totalmente. profunda preocupación un deterioro. Yo realmente pensaba que la generación mejor formada era, por ejemplo, de los 2007 y tal por cual. Y resulta que comienzo a ver aspectos que realmente me alarman y me preocupan. Entonces, el simple hecho de ser, por ejemplo, dice, tiene mucha experiencia, la experiencia puede ser buena o mala, hay experiencias de todo tipo. Y la juventud está por verse, es como el futuro. Entonces, mira, un amigo tuyo, Churchill, Churchill decía que la gente que no conoce de dónde viene, no sabe para dónde quieren ir. Y ese es uno de los problemas que nosotros enfrentamos, creo yo, en nuestro país. ¿Qué somos, qué queremos ser? Y no hay una manera de animar y de entusiasmar una sociedad a menos que tú
le presentes una visión de lo que realmente podemos ser, qué somos, qué podemos ser o qué nos puede pasar. Yo creo que estamos en un momento crítico en el país, en el cual, te vuelvo a repetir, la libertad tiene un costo, esto no es gratuito, no lo van a regalar los americanos, no lo van a regalar los brasileños ni los colombianos. Lo necesitamos a todos, pero es un esfuerzo nuestro. Totalmente, yo estoy muy, muy de acuerdo con usted, don Diego. De hecho, me recuerda a un comentario respecto, fue leído, imagínense, en el año 2013 por Leonardo Padrón, que justamente afirmaba esa premisa y era algo que teníamos que tener muy necesario en aquella época de cara a unas elecciones presidenciales cuando se iban a generar. Yo me acuerdo que justamente se decía eso, que había que volver hacia, a hacer un estudio respecto de esos, digamos, análisis o registros respecto de toda nuestra historia para poder entender lo que habíamos dejado de ser, qué es lo que Venezuela había perdido y qué es lo que Venezuela está perdiendo todavía actualmente. Entonces, pareciera que en la medida pues en que se va perpetuando esta naturaleza dictatorial que tiene el régimen político establecido en Venezuela, algunos van poco a poco perdiendo la ilusión y las esperanzas respecto de esa lucha en sí misma, lo cual me gustaría pues que usted, ya habiendo hablado de la juventud y respecto al rol que tienen que desempeñar conociendo lo que es la historia reciente, contemporánea de Venezuela, para comprender hacia dónde podríamos ir hacia el futuro, ¿qué recomendaciones nos daría a todo este séquito de jóvenes, esta, por así decirlo, generación que es distinta también, por supuesto, a la del 2007, pero que tiene un ímpetu a hacer cambios, a hacer cosas distintas? Por ejemplo, en este caso, respecto del libro que le he comentado y que estoy muy orgulloso que usted escriba el prefacio, y siempre se lo voy a decir todas las oportunidades que lo tenga para poder hacerlo. Vamos a ver qué te parece. Pero me gustaría, sí, que nos adelantara sus reflexiones respecto de esta juventud y el rol que tienen que desempeñar respecto de esa noción liberal en cuanto al futuro. Fíjate, yo tengo una atalaya de donde miro estas cosas con hijas de tu edad, Claro, eh, que me han obligado a, a saber quiénes son los músicos, quiénes son los cantantes, quiénes son los artistas, que de otra manera me hubiera sido muy difícil. Habría estado, mi claro. generación está muy distanciada de esos eventos. Yo he tenido la suerte, el privilegio de tener estas niñas. Y tener una que tiene, la mayor tiene 37, entonces como la tuve que seguir a ella todos los años, iba siguiendo quiénes eran los artistas. Ahora me he tropezado con esta que me impiden envejecer en el sentido emocional, afectivo. Este, hace años, en unas charlas que yo fui a dar a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, me dijo un profesor que se llama Malcolm Dees, que es un tipo muy especial, me decía, mire, Diego, uno de los problemas que tienen los latinoamericanos es que no conocen su historia. Incluso si tú pones a ver la historia de América Latina, se llama The Cambridge History of Latin America. La hicieron los ingleses. Los ingleses son los que escriben nuestra historia. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando, volviendo a lo que te decía, por ejemplo, nosotros admiramos en la cultura, en la democracia norteamericana, a Adams, Hamilton, Madison, Montos, Los padres fundadores, claro. los padres, pues nosotros los tuvimos también. Algunos dicen, no, los americanos tuvieron en el mismo momento toda esa gente. Mira, el otro día tuve una conversación yo muy enriquecedora con un venezolano que yo aprecio y valoro mucho, que es el doctor Arturo Balaguiar, y que conoce mucho la historia de Venezuela, y con Alan Brewer Carías, que es mi compañero de niños. Sí, claro. Sí, es profesor de Derecho Administrativo, de hecho. Un gran jurista. Y pues ya hablábamos de que nosotros tuvimos estos tipos en la que, fíjate, en lo que firman el acta de la independencia en Venezuela, eran todos doctores. Nosotros tenemos una élite en esa época, seguramente solo similar o comparable por Colombia, que tenía más población, tal vez por la Argentina, pero nosotros éramos menos que nadie. Nosotros dejamos, bueno, Bolívar acabó con esa república que decía la república aérea, pensaban que estos tipos, estos doctores de derecho constitucional y tal por cual eran unos habladores de bobería. Entonces, yo creo, te vuelvo a repetir, este consejo que te doy
Hace un par de días tuve una conversación con mi hija Manuela, que se graduó el año pasado en economía, en Boston, en college, y yo le decía, Manuela, la historia es una cosa que te va a ayudar en todo lo que tú estás haciendo. Incluso le recomendé un libro que acá sacar el presidente del Council of Foreign Relations, que se llama The World, y por cierto te lo recomiendo también, Muchas gracias, Diego. que es una visión, yo diría, apretada, de un poco más o menos entender a un mundo que cada vez se hace más complicado. Y la gente como observa que todo es tan complejo, un poco como que se guíe. Dice, no, yo no entiendo de eso. Nosotros estamos obligados a entender muchas cosas que nunca antes imaginamos que íbamos. Es igual que ahora estamos dándonos cuenta de que no estamos tan separados de los chinos o de los gente en Singapur o de Hawái como pensábamos. Estamos menos de los 2 metros famosos del distanciamiento social. Y eso nos va a llevar, y de repente es un tema que incluye en tu libro, como menciona un amigo mío, a que nosotros somos ciudadanos dobles, uno de nuestro país y otro del planeta. Ahora, ¿cómo tú le explicas eso a una persona que esté pasando hambre, que no tiene medicina? Dice, bueno, esto no tiene... Ahí es donde ustedes juegan un rol fundamental, porque hay algunos que tienen que estar pensando, hay otros que están pasando muchísimo trabajo. Bueno, Claro. y hay que ver cómo lo llaman, pero algunos que su trabajo es realmente lograr inspirar una sociedad a base de talento, dedicación. Por eso yo me entusiasmo mucho hablando con gente como tú. Hace un par de días tuve otro muchacho de la Universidad Andrés Jóvenes Bello, de la Católica, claro. de la Católica, y tengo uno, creo que el lunes, con unos muchachos de Guárico. Y la gente dice, bueno, ¿y tú? No es perder el tiempo. No, los jóvenes son, mira, son los que no tienen complejos, no tienen prejuicios, y por lo tanto, si yo te digo, mira, estos lentes son marrones, tú dices, sí, es verdad. Pero otro, yo le enseño esto a un viejo político y dice, Diego me lo debe estar preguntando porque hay un efecto de luz, Como una pregunta capciosa, lo ve algo un efecto de así, luz, y seguro que de repente claro. es rojo eso, pero con la luz. Entonces, piensa que tú tienes más cosas, ellos piensan que todo el mundo tiene algo escondido en la manga, como yo nunca lo he tenido. Entonces, algo lo tiene escondido. Yo no, yo no sé si te acabo de dar el consejo fundamental, es el que yo te digo. Aprende de tu gente. Nosotros tenemos gente en nuestra historia y te voy a decir cómo era importante para mí. Cuando yo llegué al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿quién estaba a mi derecha? Los Estados Unidos. ¿Quién estaba a la izquierda? El Reino Unido. ¿Quién estaba al frente? En esa época la Unión Soviética. Grandes países, ¿verdad? Entonces Sí, indudablemente. uno puede escoger y decir, cónchale, somos unos enanos. Y yo sé, no. Nosotros, por nuestra historia, por nuestros valores, por lo que hemos hecho, no somos menos que nadie. Podemos ser menos importantes económicamente, tener menos volumen, todas esas cosas sí, pero no en términos de valoración de nuestra gente y de lo que significa la dignidad para mí de ser venezolano. Por eso siempre digo que todo lo que soy se lo debo hacer venezolano. Entonces, nunca sentí ese complejo de que yo representaba un pequeño país. No, yo representaba un país que tenía un sentido de la historia, que había contribuido a la historia y que era un país que quería vivir con dignidad. Esa era la Venezuela que yo representaba. Totalmente, don Diego. A propósito de ello, yo creo que está todo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted está comentando y yo creo que una de las cosas que tenemos nosotros por tarea, labor principal, es el rescate de la narrativa respecto a nuestro propio gentilicio, que nosotros efectivamente somos capaces y podemos hacer cosas grandes para poder lograr una transformación eventual para nuestro país y también para nuestro futuro en libertad. Yo 100% de acuerdo con lo que usted está diciendo y creo que es así. Lamentablemente, creo que, como decía dice una profesora acá chilena, a la cual le tengo mucho cariño y aprecio, Vanessa Kaiser, ella dice que efectivamente el hambre termina por ser una inhibidora de la razón. Y algunas Esa es la personas hermana de Axel, efectivamente, es la hermana de Axel. de Axel, claro, Sí, yo la conozco a eh, ella, sí, súper talentosa, claro. muy, muy, muy buena. La doctora Vanessa finalmente dice eso, que el hambre y el miedo son inhibidores de la razón. Entonces, finalmente las personas lo que se van es
colocando unas gringolas, se van bloqueando respecto de sus propias capacidades y terminan siendo lamentablemente dependientes de un régimen dictatorial que trata de organizar y guiar sus vidas. Las personas necesitan algo fundamental, que es precisamente lo que usted está comentando. Yo estoy muy de acuerdo. De hecho, otro padre fundador, Thomas Jefferson, decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. No solamente tener la libertad nos basta, hay que defenderla. Usted mismo lo ha comentado, Venezuela tuvo una oportunidad en su momento, yo recuerdo incluso cuando lo conversamos acá en Chile, que usted comentaba, y lo comentaba en uno de sus libros, de que Venezuela tenía la oportunidad en determinado momento de poder ser algo extraordinario, algo nunca visto para toda la historia de todo nuestro continente, si lograba pues hacer lo que tenía que hacer, que fue, si no me equivoco, para su primera candidatura presidencial. Mira, qué casualidad. Mi yerno me trajo este libro que se llama Primero la gente, que yo compré hace como 3 años en Amazon. Me costó $20, una cosa que había costado medio dólar, pero era lo único. Y yo pensaba que lo tenía en Nueva York y me lo consigo, justamente lo estoy revisando porque pienso ampliarlo. Yo decía, te agradezco mucho, yo decía, ¿qué país llegará al siglo XX? ¿Cómo seremos? Yo decía, Venezuela es el único país en vías de desarrollo que ha logrado reunir los recursos materiales con la libertad. La mayoría de los países tiene libertad sin recursos y yo creo, uno de mis nietos, yo decía, sí, pero yo decía, esto es, si nosotros nos organizamos y convertimos la política en vez de una casa de vecindad, en una casa de estudio, etcétera, podríamos llegar al siglo XXI como un país organizado, próspero y estable. Si no, perderemos la oportunidad, los recursos y la libertad. Bueno, ¿qué decían las clases más dirigentes en Venezuela? Digamos los empresarios. Yo era candidato, yo tenía un poco más años que tú, tenía 39 años, quería cumplir 40 y no los tenía. Estaba desesperado porque me veía de menos de 40, entonces era un problema. En esa época a la juventud la veían era mucho más dura la cosa. Y decían, como yo pudiera decir, mira, este muchacho es muy inteligente, pero eso no va a pasar en Venezuela. Porque en Venezuela los partidos políticos, Acción Democrática, pues, son las bases de la sociedad que impedirán que esas cosas pasen. Bueno, pasó. Y mi propósito no es recordarte a ti ni a nadie que esto fue algo como un pitonizo. No, era evidente a cualquiera que mirara a su alrededor de que era un edificio que estaba en mal, había lo que llaman los ingenieros fatiga de metal. Y esa fatiga de metal podían hacer colapsar el edificio, que efectivamente se estaba hundiendo y la gente no se dio cuenta. Totalmente. Don Diego, a propósito y respecto de todo el sistema, como se ha derrumbado y siendo como es, me gustaría, usted habiendo tenido una carrera diplomática de amplia trayectoria, ¿qué opinión cree usted que puede tener, por ejemplo, el rol de las embajadas en todos los países del mundo que están relacionadas precisamente con el tema de los venezolanos? ¿Ahora o en el futuro? Ahora. Ahora y en el futuro. Es que ahora nosotros en el fondo no tenemos un gobierno. Es una ficción que nos ayuda para ciertas cosas, pero no tienen el poder entonces cuando tú das la impresión de que tú sí estás en el gobierno, entonces yo te critico porque bueno, entonces no haces nada. Si estás en el gobierno, ¿por qué no has hecho cambiar los militares, etcétera, etcétera? Yo creo que en un futuro los embajadores van a ser como en Canadá. Los embajadores canadienses son realmente gente de negocio de Canadá. O sea que, ¿por qué? Porque los presidentes tienen hoy en día una comunicación directísima con lo que está pasando en el mundo. No tiene que esperar que tú vayas de Ottawa a Caracas a conversar con tu presidente, sino que él lo sabe seguramente primero que tú. Entonces, los embajadores en el futuro son, para mí, los que van a estar manejando inversiones, utilizar oportunidades de educación para tu país, innovaciones tecnológicas, o sea, estar insertado en el mundo en el cual tú formas parte. Pero la función tradicional va a ir desvaneciendo. Y los presidentes cada vez más son, en el fondo, sus propios cancilleres. Esa es una realidad. Comprendo.
Don Diego, una de las cosas que, bueno, ya me he gastado media hora yo solito, pero tengo algunas preguntas que me han transmitido algunos compañeros amigos y que les gustaría que usted las pudiera contestar en esta instancia. Y se las voy a preguntar a continuación. La siguiente es, ¿cuál es el principal interés de nuestros aliados? Opción uno, que Venezuela esté en paz y no cause problemas a sus vecinos. Opción 2, que Venezuela sea una sociedad libre. Yo creo que, bueno, que una cosa está atada a la otra. Todo el mundo, Totalmente. si nosotros fuéramos una sociedad libre, dejaríamos de ser un problema. Por lo contrario, tendríamos problemas porque otros quisieran venir otra vez de vuelta con nosotros, como fuimos durante tantos años, ¿no? Claro. La siguiente pregunta es, ¿cree que la ONU representa realmente una institución del mundo libre y que si es justo que un voto de un país libre que patrocina el terrorismo vale lo mismo que uno que lucha por la libertad? Sí. Definitivamente no. Más de la mitad de los países miembros de las Naciones Unidas, o sea, son 193, a menos que hayan creado otro ayer, no son democráticos. El Consejo de Seguridad no es democrático. Tú lo has visto, Venezuela forma parte del Consejo de los Derechos Humanos. Sí, Cuba lo era, ahora está tratando de volverlo a hacer, con Rusia, Arabia Saudita, ninguno son democráticos. O sea, las Naciones Unidas, su carta comienza diciendo, we the people, nosotros los pueblos del mundo. No, en el fondo nosotros los gobiernos del mundo, que es realmente una cosa distinta a los pueblos del mundo, porque en el fondo hay gobiernos que asumen la representación de su gente y lo representan muy mal. El caso nuestro. mm, Imagínate que nosotros estemos representados por un hombre que le han puesto precio a su cabeza 15 millones de dólares. Yo siento, Maduro, por sí, cierto, me sentiría muy orgulloso porque por un tipo tan animal que pagan 15 millones de dólares realmente es algo exorbitante. es una ganga, dicen por ahí, claro. Es una cosa insólita. Pero eh, eso es para mí. Entonces las Naciones Unidas, desgraciadamente, no es para nada, no es una organización democrática. Eso es lo que yo estoy escribiendo sobre el libro, de cómo era el manejo detrás de las puertas cerradas del Consejo de Seguridad, cómo nos portábamos cuando había que sacar a Hussein de Kuwait, pero cómo nos sacábamos a los serbios en Bosnia, por ejemplo, o cómo nos enfrentábamos a los warlords en Somalia o en Camboya. O sea, los dobles raseros, como diría tú, los double standards que se aplican en la política internacional son terribles. Totalmente. Don Diego, la siguiente pregunta sería, ¿cómo ve usted el papel que está jugando el gobierno interino en toda la situación de crisis por el COVID-19 y obviamente la crisis humanitaria que vive actualmente nuestro país? Pues mira, yo creo que pedirle algo al gobierno interino sobre el COVID-19 es realmente pedir demasiado. No tienen las Mm, facultades. Pero bueno, dan las declaraciones, yo he visto las declaraciones. Más de eso no pueden hacer. Entiendo que van a regalar o a dar un subsidio a los médicos y tal, por cual me parece muy bien, ojalá que lo puedan hacer. Pero yo no, yo creo que sería exagerado pedirles más de lo que hacen. No sé realmente qué hacen en el mundo. comprendo. Don Diego, esta pregunta me gusta porque es lo que yo desearía en realidad. Dice, si usted fuese el presidente de la transición post-Maduro, ojalá fuera cierto, y ojalá lo sea en algún momento, ¿disolvería la Fuerza Armada Nacional? ¿Estaría dispuesto a eliminar las fuerzas castristas de Venezuela, tomando en cuenta el daño que le han hecho a nuestro país, al estilo de Costa Rica? Fíjate, haciendo abstracción de los buenos deseos tuyos. No, no, este, yo desearía que fuera presidente de la yo sé, transición. yo he tenido en mi país todos los cargos, soy diputado, ministro, presidente. Mm, Aborto, no pude llegar, a pesar de que le dije a los jóvenes, mire, el sí, sí, futuro, sí, bueno, haciendo abstracción de todo eso, gracias. Tú no puedes eliminar las Fuerzas Armadas. Lo que tú tienes que hacer es reinstitucionalizarlas. Las Fuerzas Armadas cumplen en toda sociedad un rol distinto al que cumplen en Venezuela. En Venezuela han bastardizado, han prostituido una organización que es vital en todas las sociedades porque supone que son ya no solamente la defensa de la integridad territorial, sino
una serie de que puede ser amenazas externas, a pesar de que nosotros no somos un país amenazado por nadie, sino solamente por el régimen interno que tenemos. Pero imagínate, hay que desinfectar a la Fuerza Armada de estos cubanos, una Fuerza Armada humillada, una cúpula militar postrada, Mm. traidora a la patria, como este Padrino y compañía. Le han hecho un daño terrible a la institución. Yo creo que en general las Fuerzas Armadas nuestros tienen muchos capitanes, mayores, tenientes coroneles, tienen una formación importante que los hacen estudios de Estado Mayor, porque le dan una visión más grande de lo que son sus obligaciones normales. Nosotros tendemos ahora a subestimarlo, evidentemente porque los ejemplos que tenemos al frente no pueden ser peores, pero eso no significa que nosotros conozcamos a fondo a la Fuerza Armada. Yo todavía creo que es una institución recuperable. Comprendo. Don Diego, la siguiente pregunta no la hago yo por si acaso, pero sí le voy a decir que en mis pocos 25 años casi que ya tengo cumplido, una de las cosas que sé es que el mundo gira y da muchas vueltas. ¿Aceptaría usted ser el presidente de la transición en caso de que de que su respuesta fuera afirmativa? Claro, pero mira, este, yo creo que la transición tienen que manejarla independientes, Ujú. que no pretendan seguir, pero yo creo que no puede haber un presidente. Yo lo dije desde las primarias. Yo creo que debe ser un consejo de gobierno, porque, o sea, pero no hay, para mí, no hay ningún venezolano ni venezolana que tenga la espalda suficientemente grande para manejar una transición que será muy complicada. Entonces yo, tal vez porque tengo más experiencia, me doy cuenta de cuáles son mis limitaciones. Pero cuando tú no tienes experiencia, tú piensas que no tienes ninguna clase de limitaciones y que Claro, tú puedes igual coger un cohete para la luna que irte manejando hasta Chacaíto. Entonces, yo creo que debe ser un consejo de gobierno. Y evidentemente dentro de un consejo de gobierno me encantaría ser parte. Pero te repito, ese personalismo en Venezuela que le da a cada quien, dice, no, yo solo hago. La transición nuestra, Dios quiera que venga, será la más compleja que haya visto América Latina y requerirá la mejor gente y además una gente que esté casada, además que esté casada con otros principios, porque esa es otra cosa. Recuérdate que la dirigencia política venezolana en su gran mayoría es socialista. sí, sí, sí. Y nosotros no podemos regresar a eso. O sea, si tú me dices a mí que todos estos esfuerzos para repetir a los partidos socialdemócratas y socialistas, realmente sería para mí una negación de todo lo que venimos haciendo. Entonces, eso requiere una gran independencia para asumir un compromiso de naturaleza. Pero hoy en día, el monopolio electoral lo tienen los partidos socialistas, son todos. Son miembros de la Internacional Socialista, son miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sería más que suficiente para uno no querer formar parte. Eso, Totalmente, don Diego. si le Ujú. hace esa pregunta a Axel o a Rafael Rincón, pasan media hora contestándola. Sí, sí, sí. Bueno, le voy a hacer la siguiente pregunta a propósito de lo que usted está conversando. Esta es una pregunta espontánea que me surge a mí en mis cavilaciones y es, siendo que hay partidos políticos, dirigentes políticos, no líderes, dirigentes políticos, que tienen intereses precisamente en mantener ciertas estructuras como actualmente se conocen en Venezuela bajo el fundamento del socialismo. ¿Qué opina usted respecto de esto? O sea, ¿cómo lo ve? Porque al final parte del virus no es solamente el socialismo del siglo XXI chavista, sino también hay personas que están de alguna u otra forma como, ¿cómo decirle la palabra? Están parasitando el mismo sistema y no son chavistas, son personas que debieran ser aliados de nosotros para poder conquistar la libertad. Y sus bases, sus fundamentos, sus pilastras finalmente son eso, el socialismo. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas al final? Bueno, yo creo que va a venir, especialmente tu generación, va a tener una confrontación de ideas. Recuerda que en Venezuela no hay confrontación de ideas, hay simplemente quítate tú Sí, para ponerme yo. indudablemente. Yo creo que uno de las grandes limitaciones, mira, que Venezuela tiene, no tiene líderes, lo que tiene son dirigentes. ¿Y cuáles Mm, eran los que llaman líderes? Fueron los que Globovisión hizo durante un tiempo, Radio Caracas, Venevisión. Entonces, resulta que el país solamente conoce a 10, 15, 20 personas porque es lo que salían en televisión.
Resulta Sí, que hay un muchacho que se llama Alberto León que vive en Acarigua, que es mejor que todos, pero nunca nadie se enterará, porque le cuesta un trabajo terrible, ya no están los medios. O sea, que fueron líderes mediáticos. Y nosotros requerimos un liderazgo de pensamiento que sea capaz de construir, a enrumbar el país, que tenga la amplitud mental, la visión, la voluntad, y que esté fundamentado sobre una palabra que es un poco cursi, que es querer a su país. Eh, Eso, mira, eso nos divide muchísimo a mucha gente que lo que ven es una oportunidad o de lucro o de influencia en una sociedad que no se ha escapado de la corrupción, y que no solamente se refleja en dinero, en valores. Yo creo que esa lucha por buscar que Venezuela sea un país libre, no socialista, va a ser una confrontación muy dura. Si en este momento, imagínate que Guaidó, Leopoldo López llegaran, tendríamos un gobierno socialista. De hecho, lo tenemos. O sea, con una aspiración. ¿Me gusta a mí eso? No, no me gusta para nada. Porque primero ya han fracasado, siguen fracasando y tienen una visión, para mí, muy sectaria, porque en el punto dice, nosotros somos los que tenemos la verdad, somos los del Internacional sí, sí, Socialista. sí. Y digo, ¿esto qué es? Sí, problema nuestro es monumental, que requería una apertura, eh, eh, y eso nos ha perjudicado durante 20 años, nos sigue perjudicando y puede hundir el futuro del país si esa es la orientación que vamos a tener. Bueno, ya. Ajá. La siguiente pregunta, don Diego, que también me gusta bastante, es cómo refundar el servicio exterior y desarrollar realmente una carrera diplomática en Venezuela, que hoy ha desaparecido en su totalidad, claramente. Pues mira, yo creo que nosotros vamos a tener una oportunidad el día que refundemos el país. Yo he conversado con tanta gente joven como tú por el mundo, que se han formado en los mejores centros de educación, etcétera, etcétera, y me quedo impresionado. Nosotros podremos tener grupos maravillosos que no solamente salen de la Escuela de Relaciones Internacionales, salen de la Escuela de Historia, de Política, de Economía, porque van a ser un cuerpo diplomático para el futuro que ya llegó, que no es el mismo, que no es de Versalles la cosa es mucho más compleja. Y yo creo que estaremos súper preparados para eso, porque tenemos una materia prima, y, y en gran parte está en el exterior, que es la diáspora. Y la diáspora venezolana para mí es, la verdadera reserva internacional del país, y es la que se ha venido aquilatando con otras, experiencias, viendo otras cosas. Tú estuviste en los modelos de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, Nunca por fuiste. supuesto. Bueno, Jovencito, sí. Bueno, más jovencito. bueno, fíjate tú que los muneros, a cual yo he hablado muchísimos grupos de muneros, la Católica, la Sí, 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 Carabosa, sí. son para mí los primeros ciudadanos globales. Y estos, como tú, cuando a ti te dan, te dan un país, te dice, usted defiende, usted representa a China, aunque no te Mm, guste China, tienes que ser un experto en China. claro, Y yo siempre he dicho, la mejor manera de defender al país de uno es aprender cómo se defienden otros. Y eso es una contribución extraordinaria que estas enseñanzas, los modelos de las Naciones Unidas, le están dando a todos ustedes. No puedo quedarme mucho tiempo porque tengo otro programa para tu platico, pero lo podemos de acuerdo. repetir. ¿Ah? Tú estás ahorita en Tenemos, Santiago. sí, tenemos 7 minutitos entonces para ir culminando. Efectivamente ya se nos acaba el tiempo. Ojalá, yo creo que hay que continuar haciendo esto y sobre todo porque es parte de la labor por la libertad, el ser difusores y encargarse pues de colaborar en la diseminación de este proyecto que termina por ser la defensa del respeto irrestricto de los proyectos vitales ajenos, como diría Alberto Venegas Lynch, que finalmente es la libertad. Don Diego, me gustaría que nos dijera 5 libros, pueden ser menos, de 3 a 5 libros, para que las personas lean en la cuarentena, que los pueda precisamente iluminar un poco respecto de lo que está ocurriendo o lo que podría haber para futuro. Fíjate, yo leo mucho en inglés, porque desgraciadamente los temas que me interesan salen primero en inglés y después los traducen. Estoy ahorita leyendo dos simultáneamente. Uno es que se llama On Freedom, que es la falta de libertad,
que es de Snyder, el profesor este de Yale, Timothy Snyder, que habló en la Fórmula ARIA en las Naciones Unidas, que te lo recomiendo. Él tiene un libro que se llama On Tyranny, sobre la tiranía. Evidentemente, un pensador como tú es un liberal, iluminado. Y el otro es el que yo te estaba diciendo de The World, que acaba de salir, que es del presidente del Council on Foreign Relations. Me acabo de leer un libro de Svelanka Drakulic, que es una croata brillante, que su libro en español se llama No, parece que no mataría en una mosca. No pude comprar el libro en español. El libro en español vale $600 porque no había sino uno. Entonces lo compré en Kindle, que me costó 9, y está en inglés. Y leí también el de Último de Bolívar de María Arana, la peruana, que me gustó mucho. Pero últimamente los compro audiobooks, porque, por ejemplo, salgo a caminar aquí en la playa, me quedo 2 horas, en 2 horas he leído la mitad del libro. Esos 3 libros yo te diría, los de Snyder, la Drukovich no, porque es un tema que a mí me interesa, porque ella siguió el juicio de Milosevic, en el cual yo fui parte, entonces tengo una afinidad por el tema de Bosnia, pero los otros sí te los recomiendo. Muy bien. Aprovechamos entonces los últimos 5 minutos para que nos diga, yo me imagino que también ve series de televisión o películas o series que a usted, digamos, le representen algún tipo de valor en particular y cuál sería y qué podría rescatar de ellas en esta cuarentena. Una película, para que no sea tan largo entonces. Oye, volví a ver Godfather. Ah, El Padrino. No puedo creerlo. ¿De verdad le gusta El Padrino? Sí, claro, vi, pero No, yo soy desgraciadamente fanático. Mi padrino, mi vi padrino. el 2 y el 3, porque Sí. especialmente no encuentro el uno, que yo creo que fue el mejor. No, también está en Netflix. Y en Netflix. De hecho, Hay una le serie voy a contar. que se llama Ajá, Occupied, que es muy buena, ¿ya? Occupied, que es Noruega. Entonces, para mí, de lo mejor que yo vi en televisión es claro, está en uno que le gusta en otro, que son billionaires. Este, Fauda, por ejemplo, muy bueno, israelita. Eh, ¿Cuál es otra? Bueno, son tantas, conchole. Lo bueno de eso es que uno se va olvidando rápidamente y las va descartando. Yo tengo una memoria selectiva, afortunadamente, porque si no, imagínate, pero yo te diría que eso, el Padrino, vi eh, a Tom Cruise en, ¿cómo se llama la película? ¿Cuál exactamente? De En la que, tantas. en la que le hizo famoso. Batman. No, La que le no. hizo famoso, de avión, cuando era el aviador. Ah, El Aviador, claro, ¿verdad? No, no, ¿cómo se llama? Buenísimo, buenísimo. No, de Tom Cruise, de Tom Eh, Cruise. Uy, se me olvida. ¿Cómo se llama? A ver, vamos. Shot, ¿cómo se llama? No recuerdo exactamente. La vi- Top Gun, Top Top Gun. Gun, Top Gun, esa es. Que tenía años, entonces me dijo, vamos a ver Top Gun, y vimos, y tenía años, esa película tiene muchísimo tiempo, es un clásico. Bueno, Eh, eh, no, nos queda entonces para despedirlo. De verdad, muchísimas gracias, don Diego, por participar respecto a esto. Me llevo una sorpresa. Yo la verdad no sabía que le gustaba El Padrino. Yo oh, justamente, quien me lo recomendó a usted cuando yo tenía, no sé, 14 años, mi padrino, curiosamente, nosotros veíamos las películas y nos encantaba El Padrino y siempre hablábamos, mira, ¿te acuerdas de estos diálogos? Entonces siempre veíamos nuevamente la película y justamente a usted también le gusta El Padrino. qué Me curioso, llevo una anécdota maravillosa. es curioso. Don Diego, muchas gracias. Un abrazo para ti, Muchas gracias. sigue así, porque yo pienso mucho que ustedes son los que pueden hacer volar al país. No lo estrellen, háganlo volar. Un abrazote. Gracias. Cuídese, don Diego. Hasta luego.